soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy os vengo a hacer un vídeo de 5 guilty pleasures o 5 placeres culpables que yo leo, disfruto, comparto e intento hacer fans a los demás muchas veces porque son libros que me gustan mucho, que yo entiendo que no son alta literatura ni mucho menos, pero bueno, el placer de la literatura también existe en su grado más simple y más llano, y a mí me pasa mucho con cualquiera de estos libros que os voy a mencionar. El primero de ellos es Moriré besando a Simon Snow, que entiendo que es fácil darse cuenta de por qué es un placer culpable. Vamos a ver, este libro es un derivado de un libro de Rainbow Rowell que se titula Fangirl y que nos cuenta una especie de fanfic que la protagonista de Fangirl desarrolla en esa historia. Pues bien, el fanfic o esa historia tuvo tanto éxito que han hecho un libro al respecto, un libro del que yo he disfrutado muchísimo. Es un libro muy tonto en realidad, si tú lo analizas un poco te das cuenta que es un libro que no tiene gran trasfondo, que al fin y al cabo es una historia de amor de lo más sencilla y más simple, en la que sus protagonistas se parecen muchísimo a los protagonistas de Harry Potter. En realidad, el protagonista tranquilamente podría ser Harry y su archienemigo perfectamente podría ser Draco. Lo que pasa que el kit de la cuestión aquí está en que Harry y Draco, los Harry y Draco de esta historia, que son Simon y Babs, se enamoran. O sea, ahí está el punto fanfiction. Hay muchísima gente que es fan de este OTP. Y bueno, pues de ahí que surgiera realmente esta historia convertida en una novela a posteriori después de haber aparecido en Fangirl. A mí me gustó muchísimo. Era muy de esperar todo lo que pasaba y todo como muy dulce y muy infantiloide en muchísimos puntos. Pero de verdad que fue una delicia el libro. Yo es que soy muy fan de Rainbow Rowell, me gusta mucho cómo escribe y aunque este libro no tiene nada que ver obviamente con Eleanor y Park ni con otras de sus historias, pero de verdad que lo disfruté un montonazo por eso, por el tema del fangirleo absoluto de estos dos protagonistas. El segundo libro que os traigo de placer culpable en realidad no es un libro y es una autora que se llama Anne Rice, me imagino que todos la conoceréis, es la autora de Entrevista con el vampiro, que bien, ese libro es una cosa y todo el resto de su obra es otra muy diferente, bueno, eso dice la gente. A mí me parece una escritora genial, como morbosa, un poco erótica, pero que en realidad toca muchas veces puntos filosóficos y a mí siempre me ha gustado mucho. Es una autora que llevo leyendo prácticamente desde hace casi 20 años, o sea, la leo desde que tenía 15 aproximadamente y siempre la he disfrutado mucho y me ha gustado mucho, salvo un tropiezo que tuvo en el camino, pero bueno, el resto de sus obras, que son muchísimas y yo me las he leído prácticamente todas, las he disfrutado enormemente. Y ya os digo, siempre tienen ese puntito filosófico que un poco las justifica. Entrevista con el vampiro es un libro que sí que merece la pena ser leído, de hecho está en casi todas las listas de los 100 libros que todo el mundo debe leer en algún momento de su vida. Pero bueno, ya os digo que el resto es mucho tema sobrenatural, fantasioso, ya os digo, todo como muy rocambolesco en muchas ocasiones, pero bueno, a mí me gusta y yo no puedo dejar de recomendarla. Y como no puedo dejar de recomendar a Anne Rice, tampoco puedo dejar de recomendar al tercer autor o placer culpable que voy a incluir en esta lista, que no es otro que TJ Klune se centra principalmente en historias de romance gay, pero lo hace de una forma, pese a que de vez en cuando toca puntos eróticos, no es eso lo que centra sus historias. Sus historias están muy bien argumentadas y sobre todo me gustan por sus personajes principales porque los desarrolla desde la base más básica que puedas imaginarte de una descripción física hasta que acabas por conocer hasta sus más íntimos pensamientos. No sé, me parece que hace una construcción de personajes muy brutal y sus historias normalmente tienen acción, tienen amor, tienen incluso algunas veces un punto sobrenatural, no sé, escribe de una forma muy fluida y a mí me resulta una lectura realmente atractiva. He leído 3 de sus libros, como ya he dicho, y vamos, pienso leerme muchos más siempre que esté en mi mano. El cuarto placer culpable he puesto a los libros juveniles de acción. Vamos a ver. Yo suelo leer juvenil, a mí me gusta, lo intercalo con otras cosas, no es lo único que leo ni mucho menos, pero a mí sobre todo debo reconocer que me gustan los libros juveniles de acción, son con los que más disfruto. Pues igual que disfruté en su momento con los Juegos del Hambre o El Corredor del Laberinto, este año pasado disfruté mucho leyendo Reconexión, Reiniciados, bueno, parece que todos se titulan igual,
que eran estos libros basados casi siempre en un mundo distópico, en un mundo que no es el nuestro, y en el que hay una aventurilla de unos jóvenes que corren por el mundo, pues normalmente porque los persiguen, y que siempre hay pues un poco de tramilla amorosa, que eso también le da un punto, pero principalmente me gustan cuando tienen una acción un poco justificada y no una acción absurda y sin sentido, y los disfruto, y sé que no es gran qué, pero estamos hablando de placeres culpables y este es uno de ellos. Y por último, el quinto placer culpable que quiero incluir en esta lista es uno de mis libros favoritos del año pasado, que parece de coña, porque de verdad que son unos libros que yo entiendo que son muy, muy culpables, muy, muy, hasta cierto punto vergonzosos. Son los de Captive Prince, son estos 3 libros que el año pasado lo petaron porque los leyó muchísima gente, porque en realidad la historia es buenísima y está muy bien montada. Es la historia de 2 reinos, ya os expliqué en alguna ocasión, que es como si fueran los persas contra los espartanos, porque dan esa imagen, pero bueno, luego hay mucho más trasfondo y sobre todo mucho más magreo y cuerpos masculinos y cosas de esas, ¿no? Que son los que lo convierten en cierta medida en algo un poco, pues eso, culpable o vergonzoso, como lo queráis decir. La historia es muy buena y tiene un montón de intriga. A mí me gustó sobre todo por la parte de la intriga, intriga palaciega, porque a uno de los 2 príncipes protagonistas, porque son 2 príncipes protagonistas, como que se lo llevan al reino contrario, no os doy hoy mucha información para tampoco estropearos la historia, y lo convierte en una especie de esclavo del otro príncipe. Y bien, pues ahí empieza la cosa y se desarrolla a lo bestia, pues ya os digo que son 3 tomos de la historia y es muy genial y acaba de una manera brillante y bueno, yo lo recomendaría muchísimo, pero no sé si es el tipo de historia fundamentada o el tipo de historia que uno puede decir que tiene algo de valor literario. No creo que tenga mucho valor literario este libro. Igual que sí que puedo decir que TJ Klum o Anne Rice sí que tienen una base, o sea, independientemente de que sean bestsellers y estén escritos de cierta manera, sí que tienen una base en cuanto a personajes y en cuanto a tramas en sí. Este, pese a que me gustó mucho y digo que la intriga me encantó y toda la construcción del mundo que nos presentan, debo reconocer que Captive Prince es lo que es lo que es, disfrute absoluto, pero sin mucha base literaria, ¿no? Vayamos a decirlo así, porque tampoco quiero tirarle piedras a este libro, porque yo lo disfruté, ya os digo, a mí me gustó un montonazo. Y nada, estos son mis 5 placeres culpables. Me gustaría saber los vuestros, que me los dejéis en los comentarios, que no hay de qué avergonzarse, que leer es bueno sea lo que sea, y que nada, yo os contesto como siempre. Hasta luego.